Sean bienvenidos todos ustedes. Nosotros somos de la Universidad Técnica Privada Cosmos UNITEP, de la materia de bioestadística, grupo G2, primer semestre de medicina. En esta ocasión les vamos a hablar sobre las variedades usadas de prevalencia e incidencia y de la OPS. Le paso la palabra a mi compañero. Entonces, empezamos con lo que es incidencia y prevalencia. La incidencia y la prevalencia son medidas de frecuencia de la enfermedad, es decir, mide la frecuencia, el número de casos con que una enfermedad aparece en una población. De manera general, la prevalencia son todos los casos existentes en un tiempo y lugar dado. Y la incidencia son todos los casos nuevos en un tiempo y lugar dado. Ejemplo, en una pandemia de gripe, la tasa de prevalencia puede ser alta porque hay todos los casos de enfermedad, pero la incidencia puede ser baja, ya que este tipo de enfermedad puede se resolver rápidamente. Dando ahora una pequeña introducción sobre qué es prevalencia, como ya tenía dicho, la prevalencia se refiere a los casos existentes de una enfermedad determinada en un momento determinado. Es medir la proporción de la población que ya tiene la enfermedad. Es útil para las enfermedades crónicas y de evolución lenta. Y la tasa de prevalencia se calcula utilizando el número de personas afectadas y el momento dado, dividido por el número total de personas. Ahora yo paso la palabra a mi compañero. Bueno, la utilidad, como anteriormente dijo mi compañero, es medir los riesgos de la enfermedad, ¿no? Y a través de darnos idea de cómo está, si es que ha aumentado o ha reducido el índice, ¿no? de enfermedades, de enfermedades. Y posterior a esto, nos permite tomar cartas en el asunto para lo que es tener actividades de concientización, proyectos para bajar la incidencia de estas enfermedades que van aumentando, ¿no? Y también ayudar a lo que es los hospitales con mejores equipamientos, darle igual ingreso para los estudios, para poder superar estas enfermedades, ¿no? Y esto se divide en dos tipos, ¿no? Lo que es la prevalencia de punto y eh, la prevalencia de periodo, que les va a explicar mi compañera Chris a continuación. Bueno, seguindo meus companheiros, eu vou explicar um pouco sobre prevalência de período e prevalência de ponto. Bueno, prevalência de período seria como em uma encuesta pergunta: ¿ha tenido la enfermedad X en los últimos años? Isso seria de período. Então, para calcular, seria o número de indivíduo com evento durante um período e população a metade desse período. Então, aqui vemos um conceito de que é de ponto e de período. Então, para exemplificar, temos uma enfermidade X, vamos supor, e que considere que 500 casos é a população, não vê? No início do período de zero, como está aí, e que todos os novos casos, que é a entrada, seria 250. Independente da forma clínica, ocorrerem no mesmo tempo. Então, na metade do ano, em no T1, no caso está aí. Então, para a prevalência de período, em no T1, será de 750 casos. No caso, 500 casos de início do período, mais 250 casos novos. Supondo que no tempo do T1 ocorreram 350 altas.
Entonces, seria representado pela letra B, de 350. A prevalência no ponto T, T1, no caso já estamos falando de prevalência no ponto, será o estoque de casos N menos B, que é igual a 150, mais os casos novos, que no caso seria 250, totalizando 400 casos. Em prevalência de período, o problema que se planteia no cálculo é que esse índice em que a população total pode cambiar a divisão no período, porque no caso a população pode cambiar. E a prevalência de ponto é um ponto específico em lo tempo. Então, um exemplo seria em uma encuesta, você pode perguntar: você atualmente tem a enfermidade X? Então, isso seria um ponto. Quer saber em específico? Então, o cálculo seria número de indivíduo com evento em um momento sobre a população em este momento. Então, para exemplificar um pouco, aqui temos um pequeno gráfico que se nota que a prevalência é um evento em um ponto e em tempo. Então, qual é a prevalência em um ano 4? Então, aí temos a flecha, no caso, em T2. Então, aí tem a prevalência no 4, e se junta e temos 3. Então, seria 3 indivíduos com a enfermidade X em lo tempo 4. Yeah? Então, agora eu vou passar a palavra para meu companheiro Antengo. Ai. Relação entre incidência e prevalência. Bueno, esta é a prevalência que se pode calcular incidência sobre duração média da enfermidade. Aumentar a incidência, aumentará também a prevalência. No caso, a prevalência sempre vai depender da incidência e da duração da enfermidade. Agora sim, vai passar para a palavra para minha companheira. Bueno, las causas de variación de prevalencia. Existen causas que elevan la prevalencia y existen causas que bajan la prevalencia. Primero, ¿cuáles son las causas que elevan la prevalencia? La primera sería la mayor duración de la enfermedad, o sea, las enfermedades que duren más, que sean más difíciles de sanar y que tarden más tiempo. Luego tenemos la prolongación de la vida sin curación. Estos serían enfermedades que no tienen curación, pero se sigue un tratamiento para lo cual se logra la prolongación de la vida. Luego tenemos la emigración de sanos, que es porque se calcula con la población para sacar la prevalencia, lo cual no afecta en nada, más bien hace que se eleve la prevalencia. El aumento de la incidencia, que son, o sea, los nuevos casos, ¿no? Que se aumentan nuevos casos y con el aumento de la incidencia también va a venir el aumento de la prevalencia. Luego lo que tenemos, la inmigración de susceptibles. Esos son personas que vienen con malos hábitos, lo cual igualmente hace que eleve la incidencia y con el aumento de la incidencia viene el aumento de la prevalencia. La mejoría de las posibilidades diagnósticas. Igualmente, esto hace que la incidencia se aumente, como tal también la prevalencia. Luego tenemos a la mejor información. Con una mejor información, las personas están mejor informadas, lo cual hace que también tengan mucho más cuidado de ellas mismas. Entonces, estas son las causas las cuales hacen que la prevalencia se eleve. Ahora pasamos a las causas que hacen que baje la prevalencia. Bueno, sería lo contrario a las causas que eleven la prevalencia. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a hablar de estas causas. La menor duración de la enfermedad, ¿no? A diferencia de las causas que elevan la prevalencia, estas son menor duración, de menor tiempo. Luego tenemos la alta letalidad de la enfermedad. Luego tenemos la disminución de la incidencia, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente, el aumento de la incidencia va a hacer que eleve la prevalencia. Entonces, como tal, para que baje la prevalencia, tenemos la disminución de la incidencia. Luego tenemos la inmigración de sanos, luego tenemos la emigración de enfermos y el aumento de la curación, ¿no? Estas serían las causas que va a hacer que bajen la prevalencia. A continuación le voy a pasar la palabra a mi compañero. Incidencia. La incidencia se define como el número de casos nuevos en una población durante un determinado tiempo específico. Es útil para medir enfermedades agudas o de
presentar el fenómeno que se estudia. A diferencia de la prevalencia, los estudios en incidencia inician con una población susceptible libre del evento, en la cual vamos a poder observar casos nuevos de la enfermedad. Esto nos va a ayudar a que no solo tengamos como resultado el volumen de los casos nuevos que han habido durante el tiempo determinado, sino también nos va a ayudar a establecer una relación causa-enfermedad mediante características de la población y enfermedades específicas. Para medir la incidencia de una enfermedad existen dos tipos de incidencia acumulada y densidad de incidencia. Para esto va a explicar mi compañera más detalles. La tasa de incidencia es la verdadera tasa densidad de la incidencia. En este está el tiempo de la persona, mide la velocidad de propagación de la enfermedad, es decir, qué tan rápido enferman las personas en un periodo de tiempo determinado. Para esto es necesario especificar la unidad de tiempo a la que se refiere la tasa, que puede ser personas y años, personas y meses o personas y semanas. Una misma cantidad de personas y tiempo se pueden obtener mediante el seguimiento de distintos grupos de población. En la tasa de incidencia el denominador será solo las personas que se encuentren en riesgo de contraer la enfermedad, es decir, los sanos. La tasa de incidencia es el potencial instantáneo de cambio de estado de salud de la enfermedad de la población. Este indica el riesgo de promedio de enfermar de una enfermedad específica. A continuación va a estar mi compañero. La incidencia acumulada. La incidencia acumulada va a ser la proporción de individuos que se van a encontrar al inicio totalmente sanos, pero que van a llegar a desarrollar la enfermedad a lo largo de un periodo o de tiempo concreto. Para calcular lo que es la incidencia acumulada, tenemos que tomar en cuenta que la incidencia acumulada va a ser igual al número de casos nuevos de una enfermedad durante el seguimiento o periodo de tiempo, dividido entre el total de la población en riesgo al inicio del seguimiento o periodo. Por tanto, vamos a decir que la incidencia acumulada va a proporcionar una estimación de la probabilidad o el riesgo de que una persona libre de una enfermedad la desarrolle durante un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, durante un periodo de 6 años, se siguió a 431 varones entre los 40 y 59 años. Estos presentaban colesterol sérico normal y una tensión arterial totalmente normal. Esta investigación se hizo para detectar la presencia de cardiopatía isquémica. Al final se llegó a registrar 10 casos nuevos de cardiopatía isquémica. Por tanto, la incidencia acumulada en este ejercicio se presentaría de la siguiente manera. La incidencia acumulada más o igual al número de casos nuevos, que en este caso serían los 10 casos nuevos que se presentaron al final del periodo, durante el número total de la población al inicio, que era 431 varones. Esto nos va a dar un resultado que es de 0,023, representado en porcentaje, que da el 2,3%. Por tanto, se diría que de los 431 varones en los 6 años, el 2,3% ha presentado cardiopatía isquémica. Por tanto, la incidencia acumulada va a asumir que la población entera a riesgo al principio del estudio ha sido seguida e investigada durante todo un periodo de tiempo determinado para observar si se va a desarrollar o no la enfermedad, la cual es el objeto de estudio. Ahora va a seguir mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la densidad de incidencia, que en este caso se calcula como el coeficiente entre el número de casos nuevos de una enfermedad ocurridos durante el periodo de seguimiento y la suma de todos los tiempos individuales de observación. Para poder realizar esta investigación de densidad de incidencia, tenemos que conocer cómo va el orden de la forma en que se va a realizar el ejercicio. Aquí podemos observar lo que es nuestra fórmula, que sería casos nuevos en el periodo de seguimiento, o sea, en ese preciso momento en que se está realizando la investigación, sobre la suma de todos los tiempos individuales de observación. Las características.
En características tenemos en realidad 4 características principales, lo cual la primera característica sería que tiene una dimensión inversa de tiempo. La segunda característica sería que tiene un rango ilimitado. La tercera característica nos habla de que no depende del tiempo de seguimiento, asumiendo lo que es la estacionariedad, es decir, el ritmo constante. Y por último tenemos que no necesita un cohorte fijo. Bueno, para conocer lo que son las condiciones para realizar lo que es esto, necesitamos tener en cuenta los siguientes puntos. Para eso voy a dar a conocer lo que es un ejemplo muy breve. La densidad de incidencia de la enfermedad coronaria es de una población de 3.6 nuevos casos por cada 100 personas por año de seguimiento. La elección de una de las medidas de incidencia, acumulado densidad de incidencia, dependerá, además del objetivo que se persiga de las características de la enfermedad que se pretende estudiar. Así, la incidencia acumulada se utilizará generalmente cuando la enfermedad tenga un periodo de latencia corto, recurriéndose a la densidad de incidencia del caso de enfermedades crónicas y con un periodo de latencia mayor. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que la utilización de la densidad de incidencia, tenemos que tener algunas condiciones muy importantes, que en realidad también vemos que son 3 condiciones. La primera condición es que el riesgo de contraer la enfermedad es constante durante todo el periodo de seguimiento. Si esto no se cumple y, por ejemplo, se estudia una enfermedad con un periodo de incubación muy largo, el periodo se debe dividir en varios subperiodos. Como segunda condición tenemos que es la tasa de incidencia entre los casos que complementan o no el seguimiento es similar. En caso contrario, se obtendrá un resultado sesgado. La tercera condición es que el dominador es adecuado a la historia de la enfermedad. Bueno, además, en el cálculo, tenemos que tener las medidas de incidencia, otros aspectos muy importantes, lo cual, en primer lugar, se habla que no debe incluirse en el dominador casos prevalentes o sujetos que no estén en condiciones de padecer la enfermedad del estudio. El dominador solo debe incluir a aquellas personas en riesgo de contraer la enfermedad. Aquí nos muestra un ejemplo sobre lo que es la población masculina con lo que es el cáncer de próstata. En este caso, si vamos a hacer un estudio del cáncer de próstata, deberá calcularse solamente a lo que es la población masculina, ya que el cáncer de próstata solamente pertenece a esta población. Incluso los casos prevalentes no cambiarán mucho el resultado. En segundo lugar, tenemos que, además es importante aclarar que cuando la enfermedad puede ser recurrente, si el numerador se refiere a casos nuevos o a episodios de una misma patología. Bueno, a continuación voy a dejar la palabra a mi compañera. La OPS es la Organización Internacional Especializada en Salud Pública de las Américas. Fomenta la cooperación entre países y trabaja en forma colaborativa con los ministerios de salud y otras agencias de gobierno. Combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos crónicos y sus causas. Los miembros de la organización representan a 51 países y territorios. La OPS viste 2 sombreros institucionales. Colaboraciones de la OPS. Organización de la sociedad civil, agencias internacionales, universidades, organismos de la seguridad social y grupos comunitarios. ¿Qué es lo que hace la OPS? Hace emergencias en salud, enfermedades transmisibles y no transmisibles, género, equidad y diversidad cultural, curso de vida, salud mental y medioambiental. ¿Cuáles son sus logros? Sus logros son la eliminación de la transmisión endémica del sarampión y la rubiola, erradicación de la viruela y la polio de las Américas, reducción de la mortalidad infantil, reducción de la mortalidad infantil, establecimiento de la semana de vacunación, acceso de servicios a agua y saneamiento para que ellos puedan tener una mejor vida. Bueno, tasa de incidencia. La tasa de incidencia se define con el número de casos nuevos de enfermedad u otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad.
Es una población expuesta en un lugar específico y durante un periodo específico. Claramente podemos ver que allí está una fórmula. Tiene interpretación matemática e interpretación epidemiológica. Tasa de prevalencia. Se define como el número de casos existentes de una enfermedad u otro evento de salud dividido por el número de personas de una población en un periodo específico. Cada individuo es observado en una única oportunidad cuando se constata su situación cuanto al evento del interés. Otra fórmula que está allí y también tiene interpretación matemática e interpretación epidemiológica. Seguimos con la interpretación matemática en incidencia. Es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población en riesgo se vea afectado por las enfermedades de un interés periodo específico. Interpretación epidemiológica en la incidencia. Esta tasa permite calcular la probabilidad de que haya un cambio de estado en un intervalo determinado. Denomina el riesgo. Entonces, la población de un cambio es un estado de población de interés. Y en un intervalo dado, el caso es un ejemplo citado en el punto que veremos ahora, sobre las probabilidades de desarrollar una alergia entre el momento del nacimiento y los 10 niños de edad. Podemos decir que la medición de la incidencia en 10 años calcula el riesgo que un niño nacido vivo en esta población a base desarrolle una alergia antes de cumplir los 10 años de edad. Relación entre la tasa de incidencia y la tasa de prevalencia. Bueno, si una enfermedad tiene una prevalencia alta en una población, ello podría indicar una incidencia elevada o el hecho de que la enfermedad o trastorno tiene una larga duración, como las enfermedades que se hacen crónicas y son incurables, aunque no tienen una letalidad alta. Si una enfermedad tiene una prevalencia baja, ello podría indicar una incidencia baja o un proceso de desaparición rápida de la persona con la enfermedad o condición, ya sea porque en poco tiempo se cura o se muere. Mencionar que cualquiera que sea la incidencia, si el evento es tan agudo que su duración media tiende a ser a cero, la prevalencia de este evento se inclinará también a cero. Ahora, uso de los indicadores de prevalencia e incidencia. Se usa la prevalencia y la incidencia para enfermedades crónicas transmisibles como la lepra y la tuberculosis, así como para las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes. Se usa la incidencia para enfermedades agudas de corta duración, que son curables o terminan con la muerte, como la rabia humana, el sarampión, la fiebre chikungunya y el dengue, entre otras. Los indicadores de la OEPS. Tenemos 3. Indicadores de morbilidad, indicadores de servicio de salud, indicadores de factores de riesgo comportamentales. ¿Qué es el indicador de morbilidad? Su finalidad es medir la ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidades a las poblaciones. Indicadores de servicio de salud. Miden y formulan métodos diferentes para formular y así poder indicar lo de salud. Indicadores de factores de riesgos comportamentales. Monitorean los patrones gráficos y los epidemiológicos. La taxa de mortalidade infantil é um estimulador que estima o risco que tem os bebês nascidos vivos de morrer antes de completar um ano de vida. Esta taxa de mortalidade infantil se obtém de relações entre as defunções de menores de um ano entre nascidos vivos em um ano multiplicado por 1000. A mortalidade infantil pode decompor de acordo com a idade em que sucede a defunção, se a defunção se dá em os primeiros 28 dias, se diz que foi uma etapa neonatal. E, por lo tanto, a taxa de mortalidade infantil é igual a la suma de la taxa de mortalidade neonatal e la taxa de mortalidade pós-neonatal. Então, para
ao algoritmo, temos que neonatal é uma morte ocorrida entre a idade de 0 e 28 dias, e pós-neonatal, que é uma morte ocorrida entre o primeiro e 11º meses do bebê, e infantil, que é suma de neonatal e pós-neonatal. É dizer que ninos menores de 1 ano, ou seja, ninos menores de 1 ano. E a taxa de mortalidade proporcional por causas mal definidas são as mortes súbitas de origem desconhecida, são as mortes sem assistências, ou seja, as mortes sem nenhuma outra especificação. E são as mortes relacionadas com afecções e signos e sintomas relacionados com sintomas mal definidos, que se classificam como causas mal definidas. E reflexa na qualidade da informação que permite identificar a causa da morte em o certificado de defunção. E as dificuldades, geralmente, elas se associam com o uso de expressões ou términos imprecisos, que indica também, né, a possibilidade de infraestrutura assistencial e condições para o diagnóstico de enfermidades. E próximo. E temos aqui o cálculo da taxa de mortalidade infantil, que é calculado, é um processo que calcula a mortalidade infantil, que é aquela que ocorre antes de cumprir o primeiro ano de vida, se interpreta como a probabilidade de morrer entre o nascimento e o primeiro cumpleaños, expressado por 1000 nascidos vivos. E temos as fontes comuns, que são os dados para o numerador de este indicador, que normalmente provém de los sistemas nacionais de mortalidade e los sistemas de riscos de estatísticas vitais. Temos aqui o cálculo da taxa de mortalidade proporcional por causas mal definidas, que é calculado pelo número de óbitos residentes por causas mal definidas, vezes 100, que é o número total de óbitos de residentes. E temos as fontes comuns, que é os dados desse numerador e do denominador de este indicador, normalmente se obtém de las unidades de estadística de saúde e os sistemas nacionais de informações sobre mortalidade. Próximo. E temos aqui razão de mortalidade materna. A razão da mortalidade materna é o número anual de mulheres falecidas por causas relacionadas como embarazo e o parto por cada 100.000 nascidos vivos. Em la prática, uma morte materna, ela se define como uma morte de uma mulher, mientras que está embarazada ou dentro de um plano de 42 dias de haver terminado o embaraço devido a qualquer causas relacionadas ou empeorada por o embaraço ou sua administração, pero não devido a causas
acidentales ou incidentales. E o cálculo consiste em o número de mulheres mortas por causas e condições relacionadas com a gestação, é o parto e é o puerpério, por 1.000 dividido por o número de nascidos vivos dentro de um período em um ano. E temos as fontes comuns, que são os dados para o numerador deste indicador, que normalmente provém de los sistemas nacionais de mortalidade e do registro de estatística vitales, complementando com informação de la vigilância de la mortalidade materna. Próximo. Aqui temos a taxa de mortalidade por infecção respiratória aguda em los menores de 5 anos de idade. A taxa de mortalidade em menores de 5 anos é um número de morte de los niños menores de 5 anos, cuja causa básica de morte foi uma infecção respiratória aguda, e o número de população menor de 5 anos para um ano, dado por cada 100.000 pessoas de esse grupo de idade, em um determinado país, território ou área geográfica. Ou seja, historicamente, as infecções respiratórias agudas han sido o azote de la população infantil, e cada ano morrem 10 e 12 milhões de niños menores de 5 anos, e mais de 90% destas mortes se registram em países em desenvolvimento, de los quais 4,3 milhões, mais ou menos. E temos o método de cálculo, que é o número de defunções por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos de idade, por 1.000, dividido por o número de menores de 5 anos de idade na população em o ano de interesse. E fontes comuns são os dados para o numerador de este indicador, normalmente se obtém de las unidades de estadística de saúde e los sistemas nacionais de registro de dados sobre mortalidade. En los indicadores de factores de riesgo comportamentales, en las últimas décadas, entre los determinantes de las enfermedades crónicas no transmisibles, existe un conjunto de factores de riesgo que están relacionados con modos, que están relacionados con la vida, que son susceptibles de modificación por medio de acciones de promoción de salud, vigilancia y atención de primaria en salud. La importancia aproximada de las enfermedades crónicas no transmisibles y los factores de riesgo constituye un desafío de la adaptación de la práctica de vigilancia en la salud, que tradicionalmente se ha ocupado de las enfermedades infecciosas. El monitoreo de la mortalidad y la morbilidad debido a las enfermedades crónicas no transmisibles tiene un papel muy importante. Y acá hay un ejemplo del aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón, y solo se observó en los países desarrollados décadas después del incremento epidémico del consumo de tabaco. De tal manera que esto del aumento de la mortalidad da una consecuencia a las iniciativas de la protección y promoción de la salud, y en particular las relacionadas específicamente en las enfermedades crónicas no transmisibles. Entre los determinantes de las enfermedades crónicas no transmisibles existe un conjunto de factores de riesgo. Están relacionados con modos de vida que son susceptibles de modificar por un medio de acciones de promoción de salud, como anteriormente ya lo había dicho,
promociones de salud, vigilancia y atención primaria de salud. Tenemos como ejemplos de los indicadores de factores de riesgo comportamentales modificables asociados a las principales enfermedades crónicas no transmisibles. Las tasas de prevalencia del consumo de tabaco, el sedentarismo, la mala alimentación, poco saludable y algo, o sea, lo que es el consumo excesivo del alcohol también, y bueno, el tabaco obviamente. De hecho, según la OMS, son 4 comportamientos de riesgo que se asocian a los 4 grupos de causas de muerte de enfermedades, que son las de cardiovasculares, las neoplasias, diabetes y enfermedades respiratorias, con mayor incidencia en el mundo. Tenemos también la tasa de diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH. En la interpretación, estima el riesgo de desarrollar el SIDA de los miembros de una población definida en un periodo específico. El análisis de esta estimación en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales que brinda la información útil para monitorear la magnitud del indicador. En el método de cálculo del VIH, tiene para desglosar las tasas de incidencia del VIH. ¿Qué quiere decir? Desglosar, separar características que son el conjunto de datos de las personas afectadas, así para poder estudiarlas. Ejemplos, el sexo, origen étnico, edad y algunas otras variables. Y también es la definición de casos confirmados de SIDA que se basa en los criterios específicos. En las fuentes comunes del VIH provienen de los sistemas nacionales de vigilancia de salud y otros sistemas de notificación que son de enfermedades. Y también tenemos en la tasa de prevalencia de hipertensión arterial que en la interpretación este indicador estima la prevalencia de la hipertensión en la población. El análisis de tal estimación en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales, que permite monitorear su magnitud y pronosticar la demanda de servicios de salud relacionados con esta enfermedad, así como planificar intervenciones preventivas, promociones de salud. En las fuentes comunes de la hipertensión arterial, normalmente provienen de encuestas a la población que usan muestras representativas, ya sean nacionales o locales. Y en el método de cálculo es también desglosar, ¿no ven? Características, lo que anteriormente ya había mencionado, ya sea por sexo, edad y de dónde provienen. Eso es de la tasa de prevalencia de hipertensión arterial. Y en la proporción de ingresos hospitalarios por causas externas, ¿me lo puedes pasar a la siguiente, por favor? Ah, no, ya está acá. En la interpretación, estima la proporción de datos de ingresos hospitalarios debido a causas externas. El análisis de esta estimación en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la magnitud y distribución de este indicador. Claro, también es medir repercusión de las intervenciones preventivas. También tenemos las fuentes comunes de este indicador, que normalmente provienen de los sistemas de informaciones propios de los hospitales nacionales o locales. Y de tal manera tienen que ser representados por tanto los hospitales públicos como los privados. Y a ver, si ya acabé esa parte. En los indicadores de mortalidad,
También se recomienda desglosar, dividir características sobre la mortalidad, ya sea sus características comunes, ¿no? Como anteriormente igual lo dije, sexo, edad, de lugar de residencia y todas esas características. En la mortalidad es la fuente más antigua y es común de datos sobre los estados de salud de la población. El registro es obligatorio en todos los países de la región de las Américas, porque es exigente en la utilización de certificados de difunción de la muerte, obviamente, de lo que murió. Y según la OMS, ha publicado recomendaciones internacionales acerca de las variables, la consecuencia y la codificación médica de las enfermedades que deben registrarse en estos certificados. Y la mayor parte de los países utiliza la clasificación internacional de enfermedades. Entre estos factores, también hay estos datos que se usan para cuantificar los problemas de salud, así para lograr determinar o ver cómo fue las propiedades o metas de salud. Y en la existencia de leyes nacionales, también que se establecen en la emisión del certificado de difunción, que es un requisito legal para autorizar la sepultura. Y en el deceso de confidencialidad por parte de los pacientes en casos de suicidio o por infección por el VIH y el aborto legal, por ejemplo, pueden traer como consecuencia la omisión de algunos eventos. La tasa de prevalencia de adultos fumadores actuales. Vamos a tener que usar el método de cálculo. Para usar el método de cálculo vamos a reunir a personas de 18 años que fuman en gran cantidad, que lo consumen diario y que lo hacen como un hábito. Eso lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir por el número de personas que pueden ser entrevistadas o los residentes de los hospitales. Para realizar fuentes comunes se va a obtener los datos de la molécula, indicadores de encuestas de modo gráfica, y nacionales o locales. Por lo tanto, el indicador es una estimación de la muestra y debe ser acompañada del grado de certeza de la estimación y el número de variables inexplicables. Para eso es más conocido como intervalo de confianza. Para realizar la interpretación, el indicador va a estimar la frecuencia del consumo actual de tabaco entre la población adulta mayores de 18 años. El análisis de este indicador en el tiempo permite diferentes grupos de población como edad, sexo, área geográfica, nivel educativo. También nos va a ayudar para estudiar la relación entre el tabaco y la incidencia del tabaco, para ver cuántas personas sufren de enfermedades pulmonares, cáncer y enfermedades cardiovasculares. La tasa de prevalencia de actividad física, vamos a usar igual el mismo método de cálculo. Para usar el método de cálculo vamos a reunir a personas de 15 años hasta 69 años que sufren de insuficiencia de actividad. Eso lo vamos a multiplicar por 100. Lo vamos a dividir por el número de personas entrevistadas. Y después vamos a realizar las fuentes comunes. Para realizar eso vamos a obtener se va a obtener las encuestas de base poblacional utilizando muestras representativas nacionales o locales. El indicador es una estimación y el monto de la variable no explicado. Para interpretarlo, esto es un ejemplo, lo vamos a interpretar, nos va a ayudar con el indicador proporcionado por las personas que tienen la insuficiencia de actividad física en la población de 15 a 69 años de edad. El indicador nos va a permitir monitorear la magnitud en esta proporcionada evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas de intervención, etc.
También lo podemos usar en estudios sobre asociación entre no realizar insuficiente actividad física y la diabetes, cáncer u otras enfermedades. La tasa de prevalencia del consumo de frutas y verduras. Para hacer el método de cálculo vamos a usar a 15 personas mayores de 15 de edad que consumen frutas, hortalizas. Si consumen frutas o hortalizas regularmente, lo vamos a multiplicar eso por 100 y lo vamos a dividir por el número de personas entrevistadas, por el número de personas adultas entrevistadas. Se va a dividir, se va a tomar en cuenta si consumen hortalizas o frutas. Quiere decir que comen 5 o más días por semana. Y para hacer las fuentes comunes, vamos a usar datos del numerador, Se obtiene mediante encuestas de base de población utilizando muestras representativas nacionales o locales. Es una estimación de una muestra y deberá ir acompañada por el grado de certidumbre y el monto de la variable no explicada. Como ejemplo de interpretación, la estimación frecuente del consumo regular de frutas y hortalizas en la población entre 15 y mayores de edad. El análisis de estimación permitirá monitorear la magnitud por proporción evidentemente preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas y las intervenciones que tiene como objeto promocionar el consumo de frutas y hortalizas. Además, el indicador puede usarse en estudios sobre asociación entre el consumo irregular o nulo de frutas y hortalizas. Tasa de prevalencia de consumo excesivo de alcohol. Vamos a usar el método de cálculo. Vamos a reunir personas de 15 años de edad para adelante. Si consumen en exceso bebidas alcohólicas en los últimos 30 días y todo eso lo vamos a multiplicar por 100. Lo vamos a dividir por el número de personas de 15 años de edad. El numerador se obtiene al multiplicar el número de bebidas consumidas el mismo día que la persona bebe o por el número de días que no bebió, para luego dividirse ese producto, el número de días en el periodo con la referencia de la OMS, como consumo excesivo de bebidas alcohólicas. La OMS nos explica que por lo menos tenemos que consumir, para que una persona sea alcohólica, en varón tiene que consumir 2 tragos diarios. Para las mujeres uno solo. Como fuentes comunes vamos a usar los datos del numerador de este indicador en medio de las encuestas de base poblacional en las que se usan muestras y deberá ir acompañado por el grado de incertidumbre de la estimación y el monto de la variable no explicada. Para eso ya lo sabemos que es el intervalo de confianza. ¿Cómo lo vamos a interpretar esto? La frecuencia del consumo excesivo de bebidas alcohólicas en la población entre 15 a más edad, el análisis de la estimación, el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permitirá monitorear la magnitud al cual proporciona evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas y las intervenciones que tienen como objetivo prevenir el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. El indicador puede usarse también en estudios para analizar la asociación entre el consumo excesivo del alcohol y las enfermedades asociadas al exceso de alcohol. Ahora voy a explicarles el indicador de servicios de salud. Lo voy a hacer breve para medir y formular indicadores según distintos marcos conceptuales. A pesar de eso, no tiene por objetivo revisar todos los indicadores de servicios de salud. Los sistemas o servicios de salud enfrentan muchos desafíos como aumento de gastos y costos. Esto se debe a tratamientos más innovadores y el uso de la nueva tecnología y las tendencias epidemiológicas y cambios en el patrón de enfermedades, las necesidades nutricionales, entre otros factores. El papel principal de este sector es la reducción de las inequidades en salud, la presión que ejerce la demanda del mercado y la judicialización.
Los indicadores de desempeño y calidad de servicios de salud cumplen innumerables funciones y son esenciales para el monitoreo institucional social como resultado existente de una proliferación de indicadores de la calidad de la atención en salud. Ahora les voy a explicar sobre de ejemplos más eficaces como razones de número de camas hospitalarias por habitación, proporción de cesáreas, tasa de mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles en menores de 1 año. Voy a agarrar uno de estos ejemplos porque vamos a hacer siempre los mismos cálculos, el método de cálculo, fuentes comunes y una breve interpretación. Voy a agarrar uno de estos y se los voy a explicar y los otros son para que ustedes mismos puedan verlos, que siempre se toman los mismos métodos. El método de cálculo, ahorita voy a usar el número de camas hospitalarias por habitación. El método de cálculo de número de camas hospitalarias lo vamos a dividir por 1000, dividido por el número de habitaciones en 1 año, ajustado en general para la mitad del año. Como fuentes comunes vamos a agarrar los datos del numerador de este indicador. Normalmente vamos a obtener institutos nacionales de los institutos nacionales de estadística, los registros de las instituciones de salud, por las investigaciones específicas sobre la estructura de los servicios de salud. Y como ejemplo de interpretación vamos a agarrar el indicador que estima la relación entre la oferta o la cobertura potencial de camas hospitalarias y la población resistente. Gracias. Bueno, hasta aquí llega nuestra explicación del tema de variedades usadas de incidencia y prevalencia y enlace de OPS. Agradecemos su atención y les deseamos mucho éxito en este maravilloso curso que es Bioestadística.